pero si os parece vamos a empezar por lo último, esta información de última hora que contábamos que, bueno, según Miami Herald, según también Wall Street Journal, Estados Unidos ya ha decidido atacar en Venezuela, ha decidido llevar a cabo ataques aéreos y podrían comenzar en las próximas horas o días. Quiere aumentar la presión sobre Maduro. Santiago, quiero preguntarte por esto, ¿cuál es tu opinión y también hasta dónde crees que puede llegar Donald Trump? De momento parece que se descarta una invasión. Bueno, la verdad es que desde hace tiempo se puede decir que en determinadas circunstancias geopolíticas no es necesario invadir un país militarmente con tropas de tierra como para necesariamente desestabilizarlo política, militarmente y económicamente. Basta con sanciones, basta con presión diplomática, gubernamental, económica y, por supuesto, también militar. En este caso, lo que haría Estados Unidos con Venezuela es muy parecido a lo que ha hecho con Irán, y en el fondo también un poco lo que se podría ver, lo que se hizo con Libia, lo que se hizo con Siria. Las tropas que Estados Unidos necesitaría para desestabilizar Venezuela, aparte de bombardearla militarmente desde territorio estadounidense, ya existen dentro. Son buena parte de grupos opositores que podrían convertirse en grupos paramilitares y, por supuesto, creo que aquí también habría que tener en cuenta la posibilidad de un golpe de Estado o de el inicio de una posible guerra civil a través de alguna facción del ejército o alguna facción de los servicios de inteligencia o de la policía, es decir, un grupo armado por el propio Estado venezolano que inicie una operación de derribo del poder de Nicolás Maduro. Entiendo además que la acusación de narcotráfico que ha hecho contra Venezuela y que también ha indicado hacia Colombia e incluso hasta México es una acusación que, a mi juicio, nos retrotraería a las acusaciones que se vertían contra Saddam Hussein en la primera década de los 2000 para decir que tenían armas de destrucción masiva, es decir, armamento nuclear, etcétera, que nunca se probó. Entonces, ahora el narcotráfico es la arma de destrucción masiva que necesita Estados Unidos para desestabilizar gobiernos iberoamericanos. Dicho lo cual, pues evidentemente estamos ante una situación muy peligrosa, tremendamente peligrosa para el pueblo venezolano, porque se ha iniciado, y el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado es un ejemplo de ello, se ha iniciado una campaña de acoso y derribo contra el gobierno de Venezuela para instaurar a un gobierno más afín a los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Estados Unidos, que en el contexto de la Segunda Guerra Fría en la que nos encontramos es un contexto que implica que en el reparto del mundo que hay, donde China y Estados Unidos se reparten áreas de influencia y en menor medida Rusia, aunque Rusia no es la Unión Soviética y su capacidad de influir se va a limitar básicamente a mantener lo que ha conquistado en Ucrania y alguna cosa más, pues evidente en ese reparto de zonas de influencia Estados Unidos lo que busca es básicamente asegurarse sus dos patios traseros. El tradicional, que es Iberoamérica, todo lo que va desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego, y el otro sería la Unión Europea, antes patio trasero rico, cada vez menos rico. Con lo cual, no se puede nunca descontextualizar un evento nacional particular como el que pueda ocurrir en Venezuela con el contexto geopolítico en el que vivimos. Así que, a mi juicio, estamos ante la antesala, valga la redundancia, de que Nicolás Maduro se pueda convertir en el nuevo Saddam Hussein. Bueno, pues parece que comienza la cuenta atrás, parece que Trump, que Estados Unidos ya ha tomado su decisión, decíamos en los últimos días, ¿no?, que bombarderos estaban sobrevolando, estaban de alguna forma analizando dónde están las bases militares y, bueno, pues parece que este era el motivo final, el paso final. José, ¿estás sorprendido por esta decisión de Donald Trump? ¿Crees que va a terminar con Nicolás Maduro? Bueno, con Donald Trump nunca se sabe. En ese aspecto soy bastante cauto porque realmente este hombre, con sus cambios de opinión y de política, pues nos tiene a todos un poquito, digamos, ya acostumbrados a ver los hechos y no las palabras. Entonces, bueno, sí, lo que está claro es que la operación militar con un desembarco, etcétera, queda descartada y por algo será. También ha tenido que retirar sus fuerzas navales de las posibilidades de Trinidad y Tobago, señal de que parece ser que el ejército venezolano está más preparado de lo que se calculaba. Y ya veremos si hay bombardeos o no hay bombardeos. En todo caso, creo que
que la opción más segura que podía tener Estados Unidos sería un golpe de Estado interno, o sea, dentro del aparato de poder de Venezuela, que alguien diera un golpe, y que fuera un golpe contra Maduro y, digamos, centrando el blanco en la persona de Maduro y de algún colaborador próximo. Ahora, los partidarios de Maduro en Venezuela no son pocos. Maduro tiene movilizado una buena parte de la población, y todo lo que fuera entrar allí podría ocasionar una verdadera matanza. Entonces, creo que no se debería jugar con ese fuego. Y segundo, por otro lado, en buena parte de la opinión pública de los países americanos, pues digamos que involuntariamente están convirtiendo a Maduro en una especie de símbolo de resistencia anti-yanqui, con lo cual quizá el efecto, si esto sale mal, el efecto puede ser contraproducente. Evidentemente, Maduro no es ni la mitad de Fidel Castro, pero si sale con bien de esta, el desprestigio de Estados Unidos y de sus seguidores en Hispanoamérica va a ser bastante fuerte. Entonces, unos bombardeos, habrá que ver qué es lo que bombardean, si tiran 2 Tomahawks a una base militar o cosas de estas que no tendrían ninguna trascendencia, pero una campaña de bombardeos sin un seguimiento en tierra tampoco parece muy lógica. Entonces, todo esto parece la tibia cosa de Trump, que uno no sabe en qué va a acabar, pero bombardear, muy pocos regímenes han caído porque hayan sido bombardeados. O sea, se necesita luego una acción en tierra y potente. Y en el caso de Maduro, la impresión que da es que no hay esa capacidad militar. Bueno, pues seguimos atentos a lo que decida Donald Trump, a lo que haga Estados Unidos. Jesús, quiero saber tu opinión, si crees que Trump va a dar el paso y también qué crees que va a suceder en Venezuela. Sí, mira, aquí quisiera hacer rápido una diferenciación, querido Sergio, entre la geografía política y la geopolítica, que luego nos causa cierta confusión en torno justamente a responder preguntas como la que me acabas de hacer, ¿no? Recordar que la geopolítica viene de la geografía política y que la geografía política se encarga precisamente del análisis de la Organización Espacial de los Estados, mientras la geopolítica nos ayuda a entender cómo los factores geográficos influyen en la política del poder, las estrategias de los gobiernos y las relaciones entre ellos. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque si lo vemos desde un enfoque de la geografía política, Donald Trump pues habla precisamente de que el Caribe es su zona natural de influencia, de que desde Venezuela, el Estado venezolano secuestrado, dice, por un gobierno que se dedica a operar y a exportar droga, aunque dentro del mismo Estados Unidos, demócratas y algunos analistas que antes seguían y apoyaban a Donald Trump dicen, bueno, pues Venezuela en realidad es un invento como Estado narcoterrorista de Donald Trump para poder justificar una agresión. Desde la geopolítica se entienden estos recursos, que Venezuela es un gran botín y no hay que perder de vista que Venezuela pues, es la principal reserva de petróleo. Se calculan unos 303,000 millones de barriles de petróleo en Venezuela. Y María Corina Machado, la principal opositora a la que han construido desde afuera y desde los medios occidentales, principalmente entre Estados Unidos y Europa Occidental, pues ha dicho una y otra vez en los podcasts del hijo de Donald Trump que Estados Unidos, cuando ella llegue al poder, se tiene que olvidar de Arabia Saudita, de la península arábiga en general, de la doctrina Carter, de la doctrina Bush, y centrarse en el petróleo que hay en Venezuela, porque ella, aparte de que va a privatizar los recursos en general para que las empresas estadounidenses puedan invertir con muchas ventajas, pues literalmente le va a permitir a Estados Unidos entrarle a ese petróleo venezolano que, bueno, hace tiempo está en la mira del vecino del norte. Y en ese sentido es un gran botín. Si a esto le sumamos una especie de doctrina más que Monroe, ahora le están llamando Donroe, es decir, potenciada por Donald Trump con sus propias peculiaridades y su propio estilo personal de gobernar, pues es básicamente el evitar que las potencias extracontinentales, entiéndase Rusia y China, sigan, digamos, consolidando su presencia en el hemisferio occidental, como le llaman de Estados Unidos, y en ese sentido es matar 2 pájaros de un solo tiro, hacerte de los recursos de Venezuela, que no solamente es potencia petrolera, sino también potencia gasera, potencia en oro y potencia también en agua dulce, y por otro lado, mantener lejos a Rusia y a China principalmente.